Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, dentro del discurso que brindó el día de ayer ante el Congreso, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, evidentemente hay que agradecer el tono económico que dio inicio justamente a esta narrativa, a este texto. Sin embargo, hay que aclarar lo siguiente, que se trató pues de un texto manido, soso, aburrido, un texto simplemente para ganar tiempo en el marco de la discusión de la vacancia, eventual renuncia, bla, bla, bla. Pero económicamente, en paralelo y en simultáneo, este discurso resultó vulgar. Vulgar no en el sentido ordinario de la palabra, por favor, no me malentiendan, sino vulgar por la falta, la carencia, la austeridad de originalidad. Además, un paréntesis, resultó pues, de acuerdo con Jonathan Castro, un periodista, pues un plagio que se habría hecho entre Castillo y otros altos funcionarios, lo cual no tiene importancia, la verdad es un chisme tonto porque bien pudo haber recogido opiniones o párrafos de otros textos, ¿no? Cierro ese paréntesis. Bien, lo dicho, este discurso aburrido, ¿no? Repetimos, careció, por ejemplo, o no hubo nada, digamos, de momento, a propósito de qué cosa, no hubo nada de reformas a corto y largo plazo, no hubo nada, por ejemplo, de dinamizar actividad privada, jugando en pared con el gasto público. Dentro del discurso no hubo nada, por ejemplo, de economía real, de empleo formal, de acelerar, dinamizar el empleo formal en función a una economía real. No hubo nada a propósito de combatir corrupción, que es un tema que a Castillo, al presidente Castillo, le debe de mover la aguja, pero no hubo nada de eso. No hubo nada de combatir precariedad, no hubo nada de combatir informalidad al interior de 4/5 del mercado laboral que es informal. No hubo nada a propósito de combatir la debilidad institucional, la precariedad, lo dicho, la asimetría contractual, monopolios, oligopolios. No hubo nada de eso. Fue un discurso muy insustancioso, ¿verdad? Tocó, por ejemplo, el tema del crecimiento, ¿no? Vamos a ver por partes, como ya que el destripador. Habló el presidente Castillo de crecimiento y la verdad es que, a ver, vamos a ver. Apelar al mantra del crecimiento, además de ser recontra neoliberal, es un discurso que no tiene mayor vocación de análisis, ¿verdad? Es decir, si nosotros vamos, por ejemplo, a citar un año 2021, donde la economía creció 2 dígitos, pero que el trabajo, el empleo no avanzó y no sigue avanzando y que no está registrando de momento cuotas prepandémicas, bueno, es vender humo. Podemos crecer un montón, pero sin empleo, o el empleo flat, marginal, sin moverse, no significa absolutamente nada. El crecimiento depende de la inversión privada. El crecimiento depende de un gasto público que acompañe a esa inversión privada, a esa actividad privada. El crecimiento depende de reformas del Estado, reformas institucionales. El crecimiento depende de combatir corrupción. El crecimiento depende de contener, colgarse a mejores cuadros técnicos, sobre todo ministeriales y sobre todo asesores. Y ya vemos pues que por ese lado pues estamos muy complicados, ¿no? Y nuestra perspectiva de crecer en un 2022 con una inversión privada extremadamente debilitada son cada vez más nulas si agregamos además el entorno global, internacional e inflacionario que ya tenemos encima. Bueno, no hubo nada de eso en este discurso, con lo cual nuevamente estamos frente a un discurso, un texto, una narrativa recontra sosa, recontra aburrida, ¿verdad? Habló del empleo, sí, es cierto, habló del empleo, pero dentro de la narrativa pomposa que suele usar el presidente de la República, bueno, se trató de un empleo generado desde el gasto público. Y seamos sinceros, el empleo generado a través de un gasto público no es un empleo sostenible, no es un empleo que no obstante es formal y es no precario, no se trata de un empleo prolongado, lo dicho, autosostenible, un empleo que se pueda medir como un incremento en la productividad, ¿no? A nivel de un mercado laboral que está colgado 4/5 a la informalidad. No es un empleo que podríamos decir que sea además contractualmente simétrico. Entonces, no estamos hablando de un empleo potente, de un empleo
franco de un empleo sólido, ¿no? Estamos hablando sí de parches, donde, a ver, con todo respeto, la limpieza de cuencas, la limpieza de ríos, de canales, de carreteras, pues no generan espacios de mayor demanda o de mayor consumo. Si ya nosotros somos una economía que no descansa tanto en la demanda y el consumo como sí en la actividad privada, es grave vender la idea de que con programas de empleo de 200.000 o 45.000, en función pues a los nombres que ustedes quieran colocarle, Trabaja Perú, Impulsa Perú, lo que sea, bueno, es también grave vender la idea, decía, que esto puede provocar mayores espacios de competitividad, de productividad y de dinamizar la demanda y el consumo. No es así, no es así. Lo único que garantiza el incremento de un empleo sostenible que decante en un crecimiento y posterior desarrollo económico es la actividad privada, es la inversión privada jugando en pared justamente con el gasto público, donde sí puede entrar un empleo temporal que permita cubrir aquellos espacios que de momento no los cubre la actividad privada. Además, seamos sinceros, en un 2022 donde la inversión privada en el mejor de los casos va a crecer así cero, es importante haber puntualizado, por ejemplo, las alianzas público-privadas y las obras como impuestos como catalizadores y compensadores justamente de esta brecha que vamos a registrar este año 2022 a propósito de una actividad privada que no va a generar mucho empleo. Y vamos a crecer muy poco también, y para crecer necesitamos colgar de 300, 400, 500 mil puestos para estar por encima por lo menos de un 3% que nos pueda sostener para los próximos años. Repetimos, en un entorno muy hostil, no solamente local, sino global, ¿no? Con una inflación que ya, repito, nos está atacando, ¿verdad? Las reformas. Tocó sí el tema de reformas el discurso de ayer, pero en total y de acuerdo con la longitud del texto, las reformas que mencionó el presidente Castillo, evidentemente fiel a su estilo, sin entrar en ningún tipo de detalle, habrán sido, estoy inventando, el 0,1% del todo el discurso. Y es clave para los agentes económicos, familias, pequeñas empresas, medianas, microempresas, bancos, fondos, firmas gestoras de activos, tener en el papel y en el mapa ya dibujados o dibujadas las reformas de corto y largo plazo. Sin estas no se pueden hacer expectativas o estimaciones. Sin estas, si no contamos con estas reformas ya en la cartera, ya dentro del maletín, no podemos dibujar matrices de riesgo, no podemos hacer, repetimos, estimaciones y menos aún proyecciones, ¿verdad? Y es algo que de momento es muy necesario. ¿Por qué? Porque la economía está logrando consensos desde la actividad fiscal o la estabilidad monetaria, pero no está logrando consensos políticos que permitan dibujar una trayectoria medianamente decente a propósito de las expectativas de los agentes económicos, ¿verdad? Entonces se echó de menos el tema de las reformas. Y por último, quizás un tema que también destacó fue el reactiva en modo Pedro Castillo Terrones, ¿no? Donde mencionó que efectivamente se iba a otorgar otro programa, un programa adicional a los que registramos en el 2020, estas dos reactivas, que tengan o se suscriban o contengan o se cuelguen a garantías estatales, ¿verdad? Hasta donde yo sé la cartera, yo la dejé en 40.000 millones de dólares, carteras entre tarjeta de crédito, crédito vehicular, personal, incluso hipotecario. A eso habría que sumarle la cartera PYME y MIPE, a ver cómo anda, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de estas cifras, la pregunta o las preguntas que caen de Maduro son: ¿acaso el presidente Castillo coordinó esto con el Banco Central de Reserva respetando la autonomía del Banco Central de Reserva? ¿Acaso esta reactiva a lo Pedro Castillo está basada pues en parámetros o ha diseñado los parámetros para poder provocar esta iniciativa? Se ha hablado de tasas, se ha hablado de garantías, se ha hablado, por ejemplo, de los recursos con el Banco Central de Reserva. La verdad es que es muy serio proponer este tipo de cosas en un discurso, en un entorno donde se está jugando la vacancia o la renuncia. Y es que si no se ha respetado una política monetaria determinada, lanzar este tipo de anuncios es muy poco serio, ¿no? Y es nuevamente vender humo, vender humo. Y
si no se coordinó con el Banco Central de Reserva, también es grave, porque estamos hablando de que de momento no sabemos cuál va a ser el impacto fiscal de una medida que corra en paralelo o que corra al margen de una política monetaria específica. Ya dije, son 40.000, por lo menos yo dejé esa cartera en 40.000 millones de dólares, ¿no? Solamente en créditos personales, tarjeta, vehicular, hipotecario, sin sumar o añadir créditos PYME y MIPE. Entonces yo no sé si esto no se ha hablado con el BCR y esto va a correr por el lado de las finanzas públicas, yo no sé con qué dinero se va a hacer, ¿verdad? Bien, conclusiones. ¿Se trata de este discurso de otra oportunidad perdida? Desde luego que sí. Y dos, el señor presidente de la República nuevamente no falla cuando de demagogia, victimismo pomposo se trata. Para todo lo demás, sí falla el señor presidente de la República. Espero sirva. Muchas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.